una de las partes que te puedo decir que fueron las más fuertes que yo dije, ya no doy más, fue cuando me accidenté. No fue a la clínica, no fue a verme. ¿Relacionaste ese evento, porque pasa en el ser humano, con ese abandono que tuviste de niña? Sí. Uh-huh. Sí, lo ¿Qué sentí. pensaste? Sentí que él no me quería, que no me valoraba y que otra vez esa sensación de que me dejan sola. Y me había vuelto una amargada, ¿no? Le respondía a todo el mundo a la defensiva. O sea, esa tanta mentira logró que todo mi entorno, yo sentía que me mentían. Y yo decía, Dios mío, estoy súper mal porque no puedo creer que hasta que mi mamá me cuenta algo yo pienso que me está mintiendo. Entonces, mira qué grave ya había llegado a eso. Entonces, yo considero que en ese momento yo realmente no me quería. O sea, yo no me quería a mí misma, mi autoestima estaba totalmente baja, tenía miedo a estar sola. Hola, mi nombre es Lisbeth Cuevas, soy psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a este nuevo episodio de Todos Sanamos Historias. El día de hoy tenemos un contenido bastante especial que estoy segura que en algún momento tú que me estás viendo y escuchando lo has podido vivir, lo has podido experimentar. ¿Fracasamos en el amor? Es nuestro tema. Pero sin embargo, a veces, ponte a pensar tú, analiza por unos instantes tus relaciones de pareja. Analiza cuando has empezado una relación. ¿Cómo eres tú o cómo has sido tú cuando has empezado tu relación? Muchas expectativas de la persona y de la relación también. ¿Cómo idealizas a la persona que va a estar a tu lado? ¿Cómo idealizas la construcción de esta relación? Y te lanzas a vivir esta experiencia tan bonita que es el enamoramiento. Vas avanzando, pones todo de ti con tantas expectativas, con tantas ilusiones, modificas también tu realidad, tus rutinas, entregas todo, pero de pronto todo terminó y tú no entiendes por qué. Y vienen a tu mente estas frases que muchas veces quizás te despiertan emociones desagradables, como decir, por ejemplo, otra vez me equivoqué, fracasé en el amor, tengo mala suerte en el amor, nadie me quiere, jamás me van a querer, ¿qué pasa en mí? Y una serie de frases donde al final te terminas tú llevando y cargando la culpa. Culpa que no existe, obviamente, pero te sientes con una carga que quedas tan devastada y tan devastado que dices, ya no quiero saber más nada con nadie. Terminas así, terminas destruida o destruido emocionalmente, sin ganas de repente de emprender un nuevo proyecto más adelante. Pero estamos en un proceso, entras en un proceso, porque al final, cuando una relación no resulta, es responsabilidad de ambos. Eso lo vamos a ir descubriendo en el camino. Pero la primera etapa es justamente cargar con la culpa. Hoy nos centramos en este tema del fallar o fracasar en el amor. Y para eso tenemos una invitada, que puede ser tú, que puedo ser yo, que puede ser cualquier persona que nos va a compartir un poco su experiencia en este campo, en este tema. Ella se llama Tiffany Pinillos, tiene 32 años y es odontóloga de profesión. Bienvenida, Tiffany, gracias por estar Lisbeth, aquí. Por esta linda invitación, estoy súper feliz de estar aquí para compartir mi historia. Me encanta el espacio que has creado, ya que me he sentido muy identificada con todas las historias que he visto, así que estoy dispuesta a poder conversar y contarte toda mi historia. Qué bueno, porque gracias a ti por estar aquí, muchas personas, así como te has sentido tú identificada en algún momento, pues ellos también se van a sentir identificados, ¿no? Sí, exacto. Tiffany, ¿qué respondes a esta pregunta? ¿Fracasamos en el amor? Cuéntanos tu historia un poquito. Bueno, yo sí pensé que había fracasado en el amor, ya que tienes a veces creencias que te dicen, la familia, no, te tienes que casar, tienes que tener hijos. Y yo efectivamente había tenido varias relaciones. Y lo que tú buscas, idealizas a la persona y dices, es la relación perfecta. Pero ahí llega el momento que no es lo que esperabas y fracasas y es un resultado a lo que no sabías que iba a venir eso, ¿no? Entonces yo dije, otra vez me está pasando lo mismo. Y ahí en ese momento yo me sentí súper mal, ¿no? Y dije, algo en mí está mal, que por qué estoy fracasando en todas mis relaciones. De repente yo soy la que estoy mal o me autosaboteaba totalmente, ¿no? Hasta que dije, bueno, tengo que analizarme, tengo que
tengo que ver qué es lo que ha pasado, y empecé a ir a terapia. Vamos a aterrizarnos para poder ir en orden y poder llegar al punto que nos vas a contar al final. Esta relación que tuviste, esta última relación, creo que es la que vino todas estas creencias que nos estás compartiendo. Exacto. ¿No? Ajá. ¿Cómo empezó esta relación? ¿Qué tiempo lo conociste? ¿Dónde lo conociste? Yo lo conocía a esta persona ya desde mucho tiempo. Me decían que no era una buena persona cuando era niña. Yo bloqueé ese pensamiento. Y cuando pasó el tiempo lo volví a ver y dije, bueno, es un buen chico, aparenta ser así. Pero ¿qué pasaba en mí? Que yo me sentía sola, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a conocerlo, y como que fue muy rápido, ¿no? Debí conocer su familia, debí conocerlo más a él, y era un poco misterioso. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las señales que tú veías que había misterio, por ejemplo? Ahí? Por ejemplo, me acuerdo que yo le decía, ¿dónde vives? Y me decía tal dirección, y cuando yo le decía, vamos a esa dirección, y no existía el lugar. Ah, ok. Ajá, o me decía, sí, mi mamá vive en tal lugar, y al final descubría que no era así. Entonces, pero cómo llegó a mí, yo dije, sé que es una mentira, pero ¿por qué sigo ahí? Exacto. ¿No? Y múltiples mentiras a cada rato. Comencé a descubrir bastantes, me di cuenta que era muy ansioso. Y me daba... así? O sea, por ejemplo, cuando yo en un momento dije, ok, esto no va bien, creo que me debo ir de ahí, y le di un ataque de ansiedad. Y a mí me dio miedo. Dije, ok, esa ansiedad no es normal, entonces de repente no, debo quedarme con él. Y como que era como que la superheroína, ¿no? Decía, voy a ayudarlo, voy a estar ahí. Y le daba esas crisis que lloraba y decía, no, que tú eres mala, que tú me vas a hacer esto. Entonces yo decía, ok, entonces me quedo. Y me seguía quedando sabiendo cómo era la persona. Entonces yo considero que en ese momento yo realmente no me quería. O sea, yo no me quería a mí misma, mi autoestima estaba totalmente baja, tenía miedo a estar sola, ¿no? Entonces yo, o sea, normal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que a veces yo buscaba en una persona que yo siempre arrastraba, o sea, por ejemplo, yo siempre he querido ser empresaria, he querido hacer mis cosas. Entonces, mis anteriores parejas, yo como que los jalaba. Cuando llegó esta persona, era el que me impulsaba. Me decía, oye, haz esto, haz el otro. Entonces, yo veía eso positivo y yo decía, oye, esta persona me está ayudando a crecer. Excelente. Entonces, íbamos ahí, ¿no? A la par. Hasta que llegó un momento que ya empezaron a aparecer otras cosas que ya no me gustaron. Pero como yo nunca le contaba a nadie mi vida, porque era muy cerrada, no le contaba a mi familia, no le contaba a mis amigos, yo me ponía en mi mundo, y si yo sufría sola, ¿no? Okay. Y tenía también esos bajones constantes, ¿no? ¿Y por qué no lo compartías con tu familia o con amigas? Que a veces uno conversa con las mejores amigas. Sí, pero sentía que no me iban a entender, o sentía que me iban a juzgar. ¿Qué pensabas que te iban a decir? Que me iban a decir que, bueno, eres una tonta, ¿qué haces ahí? ¿No? O de repente no te quieres, o me digan, ay, eres una exagerada, de repente no es así, tú muestras una cosa y en verdad es otra, ¿no? Entonces yo decía, no me van a entender, mejor me callo, y yo lloraba sola, estaba en mi mundo, ¿no? Me quedaba en mi cuarto, no podía ni contarle a mi mamá, ¿no? Y mi mamá se frustraba porque ella me decía, hija, ¿te pasa algo? Todo bien, todo bien, ¿no? Hasta que poco a poco mi forma de ser empezó a cambiar. Yo ya no era la misma. Yo siempre he sido una persona súper alegre. Entonces, cuando empecé yo creaba contenido, mi creatividad, que siempre era a flor, desapareció. ¿Él te apoyaba? O sea, ¿él te impulsó en todo el proceso de la relación? ¿O llega un momento en que ya sentiste y viste que no? No, porque yo empecé a sentir que cuando yo empecé a crecer, porque estábamos así, empecé yo a crecer. A y crecer él profesionalmente. Le empezó a dar cólera. Le empezó a dar como que me criticaba mucho lo que yo hacía. ¿Qué te decía, por ejemplo? Me decía, ay, ¿cómo vas a hacer esos videos? Qué vergüenza, ¿no? Entonces de ahí me decía, no, pero realmente me callaste la boca. Lo lograste, llegaste a crear lo que tú querías. Pero de ahí sutilmente me decía, si yo no hubiera llegado a tu vida, tú no hubieras sido lo que eres ahora. Ok, o sea, tenías que agradecerle, en otras palabras. Ajá, yo soy tu amuleto de suerte. Entonces era como que, y yo me quedaba así, eres mi amuleto de suerte. Yo no lo considero así, ¿no? Pero yo me lo decía a mi mente, pero no se lo enfrentaba. ¿Por qué? ¿Qué temor Yo tenías creo que ahí? era mi miedo a estar sola.
en ese momento, ¿no? Porque yo decía, ese momento erróneo que yo decía, si termino con él, ¿con quién voy a estar? Voy a quedarme sola, ¿no? Y qué pasó, que se había involucrado demasiado con mi familia. O sea, tú sí le diste acceso a tu familia, Claro. pero él no te dio acceso a ti, a su Me familia. dio muy tarde. O sea, me dio, al principio siempre había excusas, como que creo que le daba vergüenza mostrar a su familia, no sé por qué, pero eh, yo le decía, quiero conocer a tu familia, quiero conocer a tus hermanos, quiero saber cuál es tu mundo. Me contaba mucho, pero como encontraba un par de mentiras, yo decía, ¿será verdad lo que me está diciendo? Claro, no veías coherencia entre lo que decía y lo que pasaba. Exacto. Ajá. Entonces ahí dije, no, acá hay algo raro. Y como me daba vergüenza contarle a alguien, yo decía, ¿a quién le cuento? Y hablaba con Dios nada más. Y decía, acá hay algo raro, ¿no? Y poco a poco los cambios fueron más bruscos, ¿no? Tiffany, ¿cómo te imaginabas o cómo construías ese escenario de soledad? ¿A qué te refieres cuando dices tenía miedo a la soledad? ¿Qué había en ese campo? Tenía miedo a que estar sin nadie, sin una familia, o sea, yo quería tener una familia, quería tener hijos, y yo decía, si no estoy con él, de repente no voy a estar totalmente sola, sabiendo que yo estoy conmigo misma, pero en ese momento yo no sabía que estaba conmigo misma, no sabía que tenía, no reconocía y valoraba el entorno tan bonito que yo tenía a mi alrededor, que era mi familia, ¿no? Pero como en ese momento me empecé a dar cuenta de que había heridas también de niña, que no los había identificado, ¿no? Entonces yo empecé a refugiarme en la pareja, ¿no? Como te cuento una experiencia, o sea, yo de niña tuve la herida de abandono. Creí que mi mamá, como trabajaba bastante, y mis papás estaban divorciados, mi mamá viajaba tanto y yo pensaba que era como que me está dejando sola. Yo correteaba el carro, la iba a buscar, me desesperaba porque yo decía, ¿qué me pasa? Y me acuerdo que me daba fiebre, me daba dolor de estómago, me sentía súper mal. Ya de grande entendí que fue para lo mejor para mí porque mi mamá previamente trabajaba bastante para darme lo mejor. Claro, pero dejó una huella. Pero dejó esa huella. Y eso, Tiffany, es lo que siempre, siempre repito constantemente, ¿no? O sea, el niño ve el mundo de otra manera o entiende esto de que mamá se va a trabajar o papá se va a trabajar, lo ve de otra manera, visualiza de otra manera, ¿no? O sea, no está en una posición de decir, bueno, mi mamá se va a trabajar porque tiene que pagar mi colegio, mi ropa, mi comida. No, el niño lo relaciona con que no me quiere, No más me quiere quiere. su trabajo. Exacto. ¿No? Claro, de grande lo entiendes de otra manera, pero ya dejó, ¿no? Ya dejó esa huella que tú no lo entendías en ese momento. Exacto. Y mira lo que dices, lo tomaste o lo almacenaste como un abandono emocional. Sí, porque como paraba mucho con mi abuelita y mis hermanas estudiaban, porque tenemos muchos años de diferencia, más de 12 años. Entonces, ¿tú eres la última? ¿De cuántos Entonces, hijos? Somos 3. Okay. Entonces, 3 hermanas, entonces obviamente había tanta diferencia, ellas estudiaban, entonces siempre estaba con las nanas, estaba con mi abuelita. Y siempre estuve sola, entonces ese era mi miedo. Entonces, ¿qué pasaba? Me refugiaba en las parejas. Cuando me decían para una reunión familiar, no, yo te priorizaba. Si el enamorada en ese momento me decía, quiero verte, chao familia, no puedo, inventaba cualquier cosa y me iba con la pareja, ¿no? Y no aprovechaba esos momentos tan bonitos familiares porque priorizaba y daba demasiado en la pareja. Entonces, ahí era el problema, que como yo en mi mente era, si doy tanto por esa persona, ¿por qué no es recíproco? Entonces, a veces me pasaba que o en alguna pareja me iba o en alguna pareja me dolía tanto el rechazo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero con esta última pareja yo en mi mente fue como que, ok, me voy a casar, ¿no? Llegaste al punto de ya casarte. Exacto. Ya. O sea, ¿En qué momento la relación? O sea, ¿después de cuánto tiempo de estar enamorados? Estuvimos casi 2 años, convivimos. Me acuerdo que la primera etapa de la convivencia fue tranquila, súper bien. Y ya como al partir del tercer año, cuando ya me pide la mano, en ese momento sí tuve duda. Pero ¿qué sentí? Cuando fue la pedida era como que estaba toda mi familia, estaba él, yo no esperaba la pedida. Nació de él. Sí, o sea, pero te lanzaba señales, como decirte, sí me lanzaba quiero casarme señales, contigo. pero como él era una persona que no
era muy difícil que haga algo tan grande, pero esto fue demasiado grande. O sea, viajamos, hicieron toda una pedida increíble y yo me quedé impresionada, ¿no? Pero sí te puedo decir que en ese momento lo dudé. Pero como es la presión y también la creencia que dices, no, pero yo me quiero casar, quiero tener hijos y que siempre tengas eso en la cabeza, acepté en ese momento. Pero Y en esa convivencia, ¿qué tiempo fue la convivencia, Tiffany? fueron casi 2, o sea, hemos estado casi más de 3 años, más o menos, de convivencia 1 año y medio, más o Ya, menos. y en ese año y medio, ¿qué detectaste de diferente? ¿O se repotenció él? ¿Qué pasó en esa convivencia? Mostró totalmente otra cara. O sea, ¿qué pasó? Que me juzgaba demasiado mi forma de cómo yo llevaba mi empresa. O sea, Muéstranos un poquito cómo era esa persona antes de la convivencia Ok. y cómo lo viste dentro de la convivencia. claro, antes la convivencia era te aplaudo, te impulso, te ayudo, eres lo mejor, sigue así, me ayudaba a hacer los cambios, todo. Cuando ya hacemos este cambio, él llegó a tener una pérdida fuerte familiar, ya tenía ese cambio en la convivencia y se agravó más. Comenzó, todo era negativo, todo lo que yo hacía era negativo. O sea, ¿este cambio se da dentro de la convivencia o antes No, de la convivencia? dentro de la convivencia. O sea, cuando decidieron convivir todo estaba lindo. Él te Ajá. seguía impulsando, motivando. Lindo, precioso. Perfecto. Yo decía, estoy en mi mejor momento, Ok. por fin tengo mi casa, todo lindo porque es bonito crear un Así ambiente así es. que tú crees que es sano. Ajá. Pero en ese momento dije que tanta crítica, yo dije, ¿en qué estoy mal? ¿Estoy trabajando mal? O sea, ¿por qué tanto se mete en mis cosas si son mis decisiones? ¿Recuerdas el primer hecho que te dejó impactada? Claro, criticaba, por ejemplo, cuando era la época de la pandemia, efectivamente yo sí tenía trabajo, pero había momentos altos y bajos. Entonces, no había pacientes y a veces las chicas no podían ir. Entonces yo hablaba con ellas, le digo, chicas, igual las voy a apoyar, hablaba. Y él se metía, me decía, tú eres demasiado buena con ellas, les das todo, es increíble, ellas te agarran de tonta, que no sé cuánto. Y yo le digo, oye, pero es mi equipo y yo lo manejo de esa manera y creo que de esa manera lo estoy haciendo bien. No, es que a ti no te gusta que te critiquen, a ti no te gusta nada. Entonces cuando me acuerdo cambio de local, yo me emocioné tanto guardando todas las cosas porque es el primer momento, porque de ahí ya todas las chicas van a ordenarlo. Y nunca me voy a olvidar ese momento cuando él me dice, ¿y por qué esto no lo han guardado las chicas? Porque han estado guardando otras cosas. Ay, estoy harta que seas tan buena gente. Estoy harto de que solamente seas buenita con ellas. Ya eres como que yo era una tonta. La peor jefa, la peor todo. Y en ese momento sí te puedo aceptar que ya me exalté, ya me dio cólera y le dije, sabes que ya no te soporto. Pero no te la creías. ¿Al comienzo te la creías? No, al principio no. Al principio era como que no, y de ahí dije, o sea, yo como que decía, oye, yo estoy mal, o sea, ya en un momento yo decía que de repente estoy Dudaste. manejando las cosas, Claro. de repente sí, no escucho, porque a veces me ha pasado que no escucho y puedo estar a la defensiva. Claro. Pero de ahí analizaba y yo decía, pero yo no estoy haciendo nada malo, solamente estoy manejando un equipo a mi manera, para eso he estudiado, para eso estoy haciéndolo, y él tiene sus cosas, no se tiene que meter en lo mío, pero al principio permití. Entonces, también qué pasó, que ya me había llegado a absorber totalmente, ¿no? O sea, él ya no quería que pare con mis amigos, o sea, si yo paraba con una amiga, ya le buscaba el defecto a esa amiga. O sea, intentó aislarte también de un grupo Sí, social. sí. ¿Familiar también? También. También. Ok. También, ¿no? Llegó a prácticamente vivo ahí en el sentido de que se involucró con todos. Ya, ok. ¿En qué sentido? De que conversaba con todos, hacía el buenito y todo así, pero cuando estaba conmigo, ay, que me llega esto, que el otro, y siempre a quejas y rajes y todo. Y yo le decía, ¿cómo tú puedes estar normal hablándole a mi hermana o a quien sea, y en mi cara me dices que es tal persona? No entiendo. Claro. No, entonces Ok. no tiene coherencia, yo le Ajá. decía. Y él, no, y siempre me cambiaba ¿cómo se llama? El escenario. El escenario. ¿Qué te decía? Tenía una facilidad para cambiarme el escenario. O sea, por ejemplo, cuando yo descubrí que no tenía las cosas, porque era muy superficial, no tenía las cosas que había dicho, yo le dije, ya, muéstramelo.
muéstramelo porque yo sé que no los tienes. No sé qué hacía, que ahí lo cambiaba. ¿Cómo así? Por ejemplo, Tiffany, pasó ayer tal cosa y Ajá. me distraía y era como que ya, y me cambió el tema. Pero lo hacía con una facilidad hasta que ya la última vez ya no pude más. Ujú. ¿Y dentro del hogar también te descalificaba, también te criticaba? Sí, me criticaba, me Él, criticaba. él también llevaba, digamos, de alguna u otra manera el manejo del hogar, de la convivencia, o todo te lo dejaba a ti. No, yo realmente hacía casi todas las cosas en la casa, ¿no? Bueno, él casi siempre trabajaba, yo también. Como todo era trabajo, o sea, o era en mi casa o a veces tenía que hacer, no sé, pues cocinar algo porque me gustaba atender, o sea, a mi pareja, ¿no? Era medio flojito en algunas cosas, pero temas económicos sí a mí me estresaba bastante, no era responsable. O sea, a veces tú quieres, puede ser muy superficial o quieres algo, pero tienes que pisar tierra y decir, ok, lo puedo tener más adelante. Necesito de repente ahorrar o no. No, y lo compraba. Y a mí me desesperaba porque decía, al final la que va a pagar soy yo. O al final la La que la estresaba. asume eres tú. La que asumo soy yo porque obviamente él me apoyaba en otras cosas, pero no veía ese otro lado, ¿no? Entonces también faltó bastante comunicación, ¿no? Faltó bastante comunicación y, y una de las partes que te puedo decir que fueron las más fuertes que yo dije, ya no doy más, fue cuando me accidenté. Yo tuve un accidente, me fracturé un dedito y lo primero que tú buscas es que tu pareja te ayude y te busque inmediatamente. No fue a la clínica, no fue a verme. La que me apoyó fue mi mamá y vino con un pretexto diciéndome que no podía llegar porque su jefa no la había dejado. Entonces me dolió porque dije, Dios mío, se ha accidentado tu pareja, se supone que tienes que ir corriendo, ¿no? Y no lo... ¿Relacionaste ese evento, porque pasa en el ser humano, con ese abandono que tuviste de niña? Sí, 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 sí lo ¿Qué sentí. pensaste? Sentí que él no me quería, que no me valoraba y que otra vez esa sensación de que me dejan sola, ¿no? Es esa sensación fea, ¿no? Que la sentí. Y dije, ¿realmente quiero a esa persona para mi vida? Si en algo así no me ha apoyado, ¿qué va a pasar cuando algo no sea algo más grave ya? Porque yo lo sentí que fue grave. Y ahí me deprimí horrible. Tuve una depresión que en mi vida la había sentido. Sí puede haber bajones, todo lo que quiera, pero esa vez sí no podía yo trabajar. Estaba cambiando de local, necesitaba apoyo y no sentía ningún tipo de apoyo. La única persona que me ayudaron, como te digo, fueron las personas que trabajan conmigo y mi mamá. Nada más. Entonces, y todo era crítica. O sea, era como que mis papás me iban a ver, yo estaba mal, deprimida, y él me decía, qué suerte la tuya que tienes a tus papás. Y yo lo miraba y le decía, sí, qué suerte tengo. Sí, pues que, pero lo decía con cólera, como que Claro, tenía con acá. resentimiento. De repente algo que él no tuvo en su Ajá, historia, y ¿no? entonces yo le digo, bueno, mis papás me están ayudando, estoy prácticamente sola, le digo, ¿no? Y él me decía, ay, ya, otra vez me estás diciendo de que porque no te apoyé, pero es que no me dieron permiso, que no sé cuánto. Bueno, yo soy diferente, yo actúo diferente, le digo, ya es tu tema. Y ya salió ya mi herida de la cólera, del abandono, también era como que ya estoy harta que me mientas, me estoy harta que muestres una cara y no es la verdadera. Entonces ya fue el día que lo enfrenté llorando, Lisbeth, así, ya no te soporto, le digo, ya esto ya, para mí ya no da para más. Y él, bueno, pues si no me soportas, sí te entiendo. O sea, era como que un poquito de manipulación en algunas palabras. ¿Él te responsabilizaba a ti de algo? O sea, Sí. te decía, es que tú eres así, tú eres así. ¿Qué te decía? Claro, cuando más adelante él al final termina la relación de sus arranques que tuvo, viene y me dice, yo ya sabía que me ibas a hacer esto. Tú eres así, tú siempre te escapas, tú siempre te vas, tú no valoras a nadie, tú nunca me has querido, tú has fregado la relación. No sé tú qué harás, pero tú le dirás a tu familia que nosotros ya no nos vamos a casar, porque yo ya no voy a casarme contigo. Entonces, en ese momento yo me quedé como que, no te voy a negar que yo sí quería eso, pero no tenía el valor de decirlo, porque mi miedo al estar sola, y no tenía esa ayuda o decirle a quién le cuento
que estoy tan mal en esta relación y que otra vez sentí el fracaso, ¿no? ¿Y cómo les cuento? ¿Cómo les cuento? Me da vergüenza. Van a pensar de que Tiffany, te fuiste, te mudaste, viviste sola, parecía todo color rosa y ahorita me vienes con otra historia. Entonces me trató súper mal y me dijo, no quiero tener hijos, no quiero nada. Y me sentí horrible. Lloré toda esa noche. Regresó a la 1:30 a decirme, discúlpame, no puedo vivir sin ti. No me hagas caso a todo lo que te he dicho. O sea, después de todo lo que me dijo, me trató súper mal. Y yo le dije, tú estás bien equivocado. Yo valgo bastante. Ahí fue que ya me armé de valor y dije, yo valgo bastante para estar soportando que vengas a decirme que ya no quiero estar contigo, que no me quiero casar, que no quiero tener hijos. Bueno, no los tengas, pero yo ya no quiero estar contigo. Yo sí valgo, le dije. Claro, pero más que temor a la soledad, Tiffany, te voy escuchando, yo creo que era más un temor a no cumplir tu expectativa, de tener una familia, hijitos, ¿no? Y el terminar con esta persona era como, Dios, si termino con él, ¿hasta cuándo no voy a conocer a otra persona? Es volver a empezar, es pasar todo el proceso y se me pasan los años y se alarga más, ¿no? Mi anhelo o mi expectativa de tener el cuadro de la familia ideal. Exacto. Más que la soledad, creo yo, porque para cumplir la expectativa de tener una familia requieres de una pareja, obviamente. Exacto. ¿No? Creo que, como dicen, es una creencia, ¿no? Ajá. Que es lo que siempre te dicen de chiquita, tú tienes que casarte, tener hijos y todo, Claro, como que la lo familia que te imponen, perfecta. la sociedad y la familia, ¿no? Exacto, pero ya no lo pienso así, ¿no? Ahorita ya mi forma de pensar ha cambiado totalmente. Perdón, pero tú dijiste que él regresa Sí. y te dice, ya olvídate de todo lo que te dije, tú te armas de valor. Ahí en ese momento empezó la creencia de fracasé en el amor. Sí, ahí empezó la creencia y dije, ¿ahora qué hago? ¿Ahora quién le digo? Y me acuerdo que ahí fue el momento más feo que viví, porque se empezó a victimizar. Empezó a ir a todo mi entorno. Fue donde mi familia, donde mis mejores amigos. En algunas amigas no pudo porque mis amigas... Ya lo conocían. O sea, era como que no pierdas tu tiempo. Claro. Yo sé quién es Tiffany. Pero él fue donde mi mamá, fue donde mi hermana, fue a todos a contar su historia y contó totalmente otra cosa. ¿Qué decía él? Decía, Tiffany es una mala persona, Tiffany no me quiere, Tiffany me está dejando, Tiffany está con otro, Tiffany quiere, ella es una materialista, ella se quiere quedar con todo, ella quiere dejarme en la calle, todo ese tipo de cosas. Al principio se hacía el buenito. Sí, señora, que yo la amo, que quiero volver con ella y no sé cuánto. Y obviamente mi mamá, ay, pobrecito, ¿no? ¿Ya en ese momento ya habías hablado lo que habías vivido o todavía nadie sabía nada? Nadie sabía nada y todos me llamaban, Tiffany, ¿todo bien? Y yo, no, bueno, hemos terminado, pero yo no quería hablar mal de él. Yo decía, bueno, sí, no resultó. ¿Seguían viviendo juntos en ese momento? Ya no. En ese momento sí seguíamos juntos en cuartos separados. Okay. Y yo era como que, ¿cómo me voy? Era complicado, pero yo no sabía que él estaba hablando mal de mí. Entonces yo dije, bueno, ya se terminó, bueno, fracasé, le deseo lo mejor y vamos a ver cómo hacemos para dividirnos y todas estas cosas. Hasta que mi hermana y mi mamá me llaman ya desesperada diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Tiffany, cuéntanos por qué él viene, nos llora, nos dice esto. Y yo, ¿qué? Pero eso no es la verdad. Y dije, y ahí yo había empezado terapia. Y lo gracioso fue que en esa época la terapista que me tocó también estaba tratando a él y yo no sabía que estábamos al mismo tiempo. ¿Quién buscó la especialista? Yo busqué primero al especialista, pero él buscó también a la misma. ¿Y qué pasó? Que esa terapista prácticamente yo no me sentí cómoda porque lo primero que me dijo, él no te hizo ningún daño, él no te echó nada. Era como que el hombre perfecto. Y yo dije, Diosito, hasta lo manipularon a la propia terapista. Dije, está terrible. Y bueno, me recomendó mi mejor amiga al actual con el que estoy en terapia. Y me acuerdo que él me dijo, ármate de valor y tienes que contar todo. Si no, ellos no van a saber la historia. Y dije, Dios, qué vergüenza ya. Hablé con mi mamá y mi mamá era como que al principio yo sentía que ella no me entendía.
¿Qué te decía? Me decía, pero hija, de repente lo pueden solucionar, de repente todo, porque no me había abierto totalmente todo lo que había vivido. Entonces yo a veces, cuando sí me abrí con mis hermanas, lloré y les dije, me siento mal y ya me cansé de esconder estas cosas, no me siento bien con esta persona, siento que me ha hecho daño psicológicamente, nunca había, o sea, siento que ha sido el detonante, ya es como que me he dado cuenta de muchas cosas que he estado cometiendo errores y bueno, y ellas me dijeron, bueno, pero Tiffany, te ibas a casar. Bueno, ya fue. Le dije, me iba a casar, pero no me voy a morir porque ya me iba a casar. No me da vergüenza, o sea, al principio sí te voy a decir que me da vergüenza decir, voy a decirle a todos que no me voy a casar, ahora qué, la anilla y todo. ¿Por qué la vergüenza? O sea, ¿qué significaba para ti la Para vergüenza? mí era vergüenza el que dirán, ¿no? Que me digan, Tiffany, pero te vas a casar toda la pedida, esa era mi vergüenza. Y antes era, me importa el que dirán. Después dije, ya no me importa. Era como que ya ahorita lo cuento y me da risa, pero en ese momento sí dije, ahora todos, ¿qué van a decir de mí? Tiffany no tiene una relación estable, ¿qué habrá pasado? ¿No? Ese tipo. ¿Y cómo fue esa salida del hogar? Porque hay muchas personas, hay muchas chicas de repente que siguen una convivencia con el novio y que ya no desean seguir viviendo, pero se les hace difícil porque es también como que salir de la zona de confort, volver a tu realidad. ¿Qué hizo en ti y cómo fue ese proceso de salir del hogar? Él salió del Eso fue hogar. primero, Él ok. fue lo primero, porque yo ya no aguantaba que esté presente y teníamos un contrato, pues teníamos que cumplirlo. Hasta que llegó un momento que yo dije, bueno, ya necesito salir de este espacio porque hay muchos recuerdos entre positivos y negativos y siento que no me están haciendo bien. De hecho, al final fueron mis amigas, fue mi familia, me sentí en compañía, pero ya llegó un momento que yo decía, esto no me hace bien, me tengo que ir de acá. Decidí, lo conversé, tuve que comunicarme con él y él regresó a ese lugar. Y de ahí ya no sé qué hizo, no lo sé, si seguirá viviendo ahí, pero yo creo que fue la mejor decisión salir de ese espacio. Me sentí como que libre, era como que una nueva Tiffany, ¿no? Pero una nueva Tiffany conociéndose a ella misma, porque yo sentí que me abandoné totalmente. Porque, como te comentaba, yo había dejado de ser la misma, la chica alegre, la chica que le gustaba alegrar a las personas, crear su contenido, todo eso. Y me había vuelto una amargada. No, le respondía a todo el mundo a la defensiva, sentía que todos me mentían. O sea, esa tanta mentira logró que todo mi entorno yo sentía que me mentían. Y yo decía, Dios mío, estoy súper mal porque no puedo creer que hasta que mi mamá me cuenta algo yo pienso que me está mintiendo. Entonces, mira qué grave ya había llegado a eso, ¿no? Claro. Y no, pues fue un proceso súper largo, pero creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque pude haber vuelto en el momento que él me dijo. Claro. No, pude haber vuelto, pero creo que, bueno, él tomó la decisión en ese momento y fue, gracias, me liberé. ¿Tu mamá al final llegó a enterarse de todo lo que viste? ¿Le contaste la historia completa? Sí, cuando ya le conté la historia completa, ya cómo es la vida, que yo nunca quise hablar mal de él, pero todos se empezaron a dar cuenta qué clase de persona era, porque yo pensaba que era una persona buena, pero no era buena. Él me quería hacer daño, quería que todo mi entorno hable pestes de mí, o sea, ya una persona que te ama y por más que terminen no te hace eso, te desea lo mejor y cada uno su camino, pero cuando mi mamá se dio cuenta, no, esta persona no es lo mejor para mi hija. Y ella me decía, gracias a Dios no te casaste, gracias a Dios no tienes hijos, no hay un vínculo más con él, así que agradece a la vida de que no haya pasado eso. Pero hija, tómalo como un aprendizaje, ¿no? Y ella me apoyó mucho, me apoyó demasiado mi familia cuando ya me abrí con ellos, ¿no? Y ahí dije, wow, qué tonta no haber hablado tanto tiempo, decirle lo que sentía. Desde que ahora lo cuento es como que es un relajo. Yo sentí que ese día fue como que boté una mochila cargada y dije, ok, ya era momento de soltar. ¿Y ahí aprovechaste en contarle a tu mamá esta sensación de abandono que sentiste de Claro, niña? claro. Mira. Ok, ¿qué te dijo? Todo en este proceso de autoconocimiento, sané heridas con mi papá y mi mamá. Y me abrí con mi mamá, le dije, mami, yo sentí que me habías abandonado de niña. Y me dijo, hijita, pero yo no te abandoné.
sí, pero es que quiero contarte porque yo perseguía el carro porque quería estar contigo, porque como no estaba mi papá y tú tampoco, que era la persona que más amaba, obviamente me dolía. Y entonces ella me decía, hija, pero quiero que entiendas, o sea, ella me explicaba, ¿no? Le digo, sí, pero mami, te lo tengo que contar porque es mi manera de soltar algo que no sabía que tanto tiempo me había causado daño, Claro. ¿no? Y ella me dijo, qué bueno que me lo cuentes. Y mi papá también, tuvimos un momento que le dije todo lo que sentía. Con cada uno he hablado, ¿eh? Con mi hermana, con mi hermano, con todos he hablado. Y es como que yo recomiendo que lo hagan, que no se cierren, ¿no? Que no se cierren para nada, que lo digan, porque en verdad eso te ayuda a sanar. Claro, lo que pasa es que en muchas personas todavía hay qué vergüenza. No creo que lo tome a mal, o a bien, perdón, no, mi mamá no creo que me tome en serio, o se van a reír de lo que yo diga, o sea, todavía hay temores y limitantes para poder hablar, pero mira, cómo el hecho de expresar, ¿no?, lo que uno vive, sobre todo situaciones complicadas como la que tú nos estás contando, cómo puede ayudar tanto a cambiar todo un panorama. ¿Mm? Y creo que una de las primeras señales para poder detectar una relación no sana es justamente eso que comentaste, ¿no? Cuando tu pareja busca aislarte de tu familia, cuando te busca aislar de la parte social también, cuando va minimizando las cosas que vas haciendo, tus logros no es nada, ¿no? Te minimiza, te humilla, te hace sentir en ridículo frente a las demás personas, ¿no? Y se pone en un nivel superior a ti. Exacto. O sea, son señales básicas de que esa relación no está yendo por un camino saludable, ¿no? Exacto. Y otra cosa también, cómo tú de alguna u otra manera permitiste tanto simplemente para poder cumplir tu expectativa del matrimonio, del esposo y los hijos. Exacto. ¿No? Y que más allá el tema de la soledad, ¿no? Que para mí, en primera instancia, es lograr o querer lograr en ese momento el cuadro perfecto de la familia. Exacto. ¿No? Y cuántas personas en estos momentos están luchando y dejándose de lado simplemente para cumplir esa expectativa, su expectativa, que muchas veces no es nuestra expectativa. Exacto. ¿No? Porque muchas personas viven la relación en función de lo que ellos quieren, más no de lo que es. Ok, entonces, Tiffany, llegaste a terapia. ¿Qué aprendiste ahora? ¿Qué rescatas? ¿Qué puedes compartir ahora ya con una ayuda profesional de por medio? ¿Qué no volverías a repetir en una relación? Tienes que conocer muy bien a la persona. Tienes que ser muy autocompasiva contigo mismo, ¿no? Tienes que quererte, tienes que valorarte para saber qué es lo que realmente mereces. Porque eso es lo que a mí me pasaba. Yo no me daba cuenta de todo lo que yo había logrado sola. Y yo decía, llegó un momento que decía, me encanta mi compañía, ¿no? Y comencé a disfrutar esos momentos a solas, empecé a leer, a escribir, hacía todas las cosas que no me había dado cuenta que me gustaban. Con la terapia también logré sanar temas pasados que pensé que no me habían afectado, me conocí bastante, supe qué errores he cometido que no pienso volver a cometer, me di cuenta, hasta analicé cada relación que había tenido y qué errores, porque yo no soy de las personas, ya le voy a echar la culpa a esta persona, no. Me empecé a dar cuenta, ok, acá he fallado y ya no tengo que volver a cometer ese error. Es muy importante ir a terapia y no siempre cuando te sientas mal, o hay muchas personas que tienen ese concepto de que la terapia es para las personas que están súper mal o están locos. No es así, en verdad es un profesional que te va a escuchar y te va a orientar. Exacto. Y a mí me han orientado y me han hecho identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, en qué debo mejorar, qué no debo repetir, ¿no? Todas esas cosas, pero no es de la noche a la mañana que vas a ver un cambio. Así es. Es un proceso largo y hay que sentirlo, en verdad, ese proceso, hay que llorarlo. O sea, yo he sentido todo ese proceso y como siempre decían, todo es todo un tiempo, tienes que esperar. Y yo decía, tiempo, me estresa el tiempo, ¿no? Claro. Pero ahora sí lo entiendo. Claro. Tuvo que pasar un tiempo para yo saber qué es lo que realmente me merezco y cuánto yo valgo. Y si un día te lo cruzas, ¿qué le dices a esta persona? Le agradecería. Porque como te comenté, yo siento que él fue el detonante para darme cuenta que no me estaba valorando a mí misma. Y él fue como que
despierta, ya date cuenta quién eres tú. Y yo lo tomo como que fue como un maestro, ¿no? Un maestro que llegó a mi vida para darme cuenta quién soy yo. A pesar que te generó dolor. A pesar que me generó dolor, pero gracias a ese dolor es la que ahora soy. Entonces ahora Tiffany está tranquila, está en paz ¿Y dispuesta a volver a enamorarte? Sí, dispuesta. Antes sí te voy a decir que sí tenía miedo, pero ahora sí estoy dispuesta. Dispuesta a ser la de siempre, ser la Tiffany que quiere amar de verdad y amarse a sí misma, como siempre, ¿no? Y sobre todo también reconstruir este concepto de soledad, ¿no? Porque hay 3 diferencias muy marcadas. Una cosa es la sensación de soledad, otra cosa es la soledad en físico y otra cosa es estar sin pareja. Exacto. Entonces hay que diferenciarlo bien porque a veces uno lo mezcla y no, son cosas muy independientes, ¿no? La soledad en sensación nos pasa a todos y es parte de, no pasa nada, ¿no? La soledad en físico, pues la tenemos también. Las personas que viven solas, por ejemplo, solos, hay una soledad en físico, pero no hay soledad porque fuera de ella está la familia, los amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Y el estar sin pareja no es sinónimo de estoy sola. Exacto. O estoy solo. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender dentro de nuestro lenguaje, vocabulario emocional, ¿no? Sí. Porque nos preguntan, ¿estás con pareja? ¿Estás sola? ¿Solo? No, estoy sola, solo. O sea, suena muy impactante emocionalmente, suena ¿no? como Muy que detonante. yo a veces, antes era como que sí, estoy sola, pero de ahí dije, pues no estoy sola, estoy Claro, conmigo. estoy sin pareja. Estoy sin pareja, Exacto. pero porque suena feo, Sí, suena feo que te digan es eso. muy detonante, pero hay que aprender a diferenciar esto y aprender a que estar sin pareja no es sinónimo de soledad, Exacto. es oportunidad. Y la soledad, perdón, es un espacio de oportunidades para uno mismo, para uno misma, para poder crecer, para poder conocerte, para poder darte cuenta, como tú bien dices, qué cosas tienes que mejorar y con acompañamiento profesional que tú lo has hecho. Exacto. Espectacular. Exacto. Tiffany, ¿fracasamos en el amor? No. No, claro No. que no, claro que no. No fracasamos en el amor, aprendemos. Aprendemos. ¿No? Cada relación es una experiencia distinta y me quedo con lo que has dicho, que las relaciones que nos generan dolor porque nos está dejando un aprendizaje, ¿no? Exacto. Hay que acordarnos en la escuela cuando teníamos que aprender un tema el más difícil, Dios mío, qué estrés, ¿no? Ya, igual pasa en la vida, ¿no? Exacto. A veces para aprender una lección importante nos tiene que costar, Exacto. pero la idea es avanzar, pues, ¿no? E ir creciendo. Así que a todos los que nos están mirando y escuchando, no fracasamos, sino aprendemos en el amor. Gracias, Tiffany, por estar aquí. Y no olviden que ya hemos aperturado la comunidad Premium, que con tan solo 5 soles puedes pertenecer a esta comunidad y llevarte mucha información, muchos recursos y muchos aprendizajes. Ahora nos vamos a Premium porque vamos a hablar acerca del fracaso en el amor. Los espero.